Bueno, entonces no hay preguntas acerca de la plática anterior. ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a hablar ahora un poco para variar de tema lo que es el desdoblamiento astral. Tenemos que decir que todo mundo se desdobla en astral todos los días, pero en forma inconsciente. El desdoblamiento astral no es otra cosa que nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo de sueños, se desprenda del cuerpo físico y durante las noches vaga y deambula, ya sea por la ciudad, ya sea por nuestro trabajo, ya sea en nuestra casa. Por lo general el subconsciente hace que nuestro cuerpo astral se mueva y se manifieste en los lugares en los cuales nosotros nos desenvolvemos durante el día. El mundo astral o el cuerpo astral está regido por 24 leyes de las 48 leyes físicas que nos rigen. El plano físico que habitamos nosotros está regido por 48 leyes. Llámense la ley de gravedad, ley de inercia, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando del mundo tridimensional que nosotros habitamos, el plano físico. Y el mundo astral tan solo está regido por 24 leyes. Ahí en el mundo astral no rige la ley de gravedad, por eso a veces nos soñamos flotando, nos soñamos que estamos volando, porque ahí no rige la ley de gravedad. Son 24 leyes menos que en el mundo físico y se le llama la quinta dimensión. Las tres leyes físicas que nos rigen a nosotros en el plano físico es largo, ancho y espesor. Es mundo tridimensional, 3 dimensiones. El mundo etérico o cuerpo etérico, ahí rige lo que es la cuarta dimensión. La cuarta dimensión que se dice que es el tiempo. En la cuarta dimensión o el mundo etérico hay un retroceso del tiempo. No es que no exista, sino que hay un retroceso. ¿Cuál es la diferencia entre el mundo etérico y el plano físico que habitamos nosotros? Bueno, aquí en el plano físico estamos regidos por la ley de evolución e involución. A esa ley de evolución e involución le llaman equivocadamente tiempo, porque todo nace, crece, se reproduce y muere. Pero en la cuarta dimensión o mundo etérico, eso que aquí en el físico le llamamos tiempo, en realidad no es otra cosa que la ley de evolución y la ley de involución, que hace que todo evolucione y todo involucione hasta llegar a la decrepitud, la vejez y la muerte. Esta ley de evolución e involución, que se le llama tiempo en el mundo físico, equivocadamente así se le llama, en el mundo etérico no existe. La ley de evolución e involución sufre un corrimiento, hay un retroceso en el tiempo, un alargamiento, vamos a decir. Por decir algo, si un ser humano va a vivir aquí 60 años, en el mundo etérico, allá puede vivir 1200 años, porque no rige la ley de involución que rige en el mundo físico. Pero vamos a hablar sobre este tema más profundamente en otra ocasión. Ahorita nos vamos a enfocar al plano astral, que es donde están estas 24 leyes que están rigiendo. Tenemos que definir que existe todo lo que existe en el plano físico tiene su parte astral. Podemos hablar del plano astral del mundo Tierra, del planeta Tierra, y podemos hablar del plano astral de cada persona, de cada ser humano. Son dos cosas muy diferentes. Toda persona, como inicié al principio, durante la noche, pues hasta luego. Durante la noche se desprende del cuerpo físico. ¿Y qué es lo que sucede? El cuerpo astral, como se le llama equivocadamente el cuerpo de deseos, en la metafísica se le llama cuerpo de deseos, debido a que todo el subconsciente manipula y mueve de acuerdo a los apegos, de acuerdo al subconsciente, de acuerdo a los miedos, de acuerdo a las apetencias, de acuerdo a los deseos, a los anhelos, los miedos, las incertidumbres, los afectos. Por eso se le llama el cuerpo de deseos equivocadamente, porque todo el subconsciente se volca sobre el cuerpo astral y nuestro cuerpo astral está soñando. Todos los sueños
son propios del subconsciente. Se dice que cuando el subconsciente deja de existir, los sueños dejan de existir y entonces nos moveríamos conscientemente. Basta con que vivamos en el aquí y ahora, que no aceptemos ningún pensamiento, que no nos proyectemos hacia el futuro, ni siquiera un minuto más adelante, una hora más adelante, que no nos quedemos en el pasado un minuto, una hora más atrás. Con que estemos viviendo en el aquí y ahora, el desdoblamiento astral va a ser algo natural. Porque precisamente el hecho de que la conciencia se proyecte hacia el futuro o quede enfrascada en el pasado, no es otra cosa que el subconsciente que ya la está manipulando. Entonces, si el subconsciente se manifiesta, el desdoblamiento astral consciente nunca va a ser una realidad. En una ocasión, a través de tanto tiempo que tenemos aquí en la enseñanza, me propuse no aceptar ningún pensamiento, ningún recuerdo. Voy a vivir en el aquí y ahora, no me voy a proyectar al futuro. Me proyecto al futuro cuando la mente, ¿sí?, es atrapada por un agregado psicológico de miedo, de incertidumbre, de expectativa, y me proyecto al futuro. O me proyecto al pasado cuando nuestra mente se ve atrapada por agregados psicológicos que tienen que ver con los apegos y los afectos del pasado. Entonces basta con vivir en el aquí y ahora, no aceptar ni un pensamiento a futuro ni un recuerdo del pasado, para que el desdoblamiento astral sea tan natural y tan espontáneo y que no cueste ningún trabajo desdoblarnos. Créanme, el desdoblamiento astral se daba en forma natural. Hay infinidad de prácticas para el desdoblamiento astral, pero yo recuerdo aquella ocasión, no requería de ninguna clave, de ninguna práctica. Bastaba con colocar mi cuerpo, y por el solo hecho de haber estado durante todo el día sin admitir un solo pensamiento, sin proyectarme al futuro, sin quedarme en el pasado, viviendo en el aquí y ahora, se realizaban desdoblamientos espontáneos y naturales. ¿Por qué? Porque los sueños son propios del subconsciente. Cuando vivimos conscientemente, de instante en instante, de momento en momento, entonces los sueños dejan de existir y el desdoblamiento se vuelve algo natural. Es cuestión de un esfuerzo consciente. O sea, ¿qué es lo que vale más? ¿El mundo físico, el trabajo, nosotros, nuestra vida, nuestra familia, más que el Padre? Porque si nosotros nos desdoblamos en astral en forma consciente, podemos estar más en contacto con el Padre. De ahí que el recuerdo de sí, el estado de conciencia sea la íntima recordación de nuestro real ser. O sea, no estamos viviendo para nosotros. No estamos buscando el recuerdo de sí, no estamos buscando el estar consciente, no estamos buscando el desdoblamiento consciente por nosotros. Tenemos que tener un sentido de que es recordar a nuestro real ser y vivir para nuestro real ser, para llegar a estar en contacto con él. Ahora, apliquemos eso, el aquí y ahora, ni un pensamiento, no proyectarnos al futuro ni al pasado, y van a ver que el desdoblamiento va a ser algo natural. Tenemos que entender que dentro del planeta Tierra existe un mundo astral. Ahí en ese planeta Tierra, en ese astral del planeta, existen diferentes templos. Existen seres que no son físicos, pero que habitan ese plano astral. Tenemos que entender también que puede ser que alguna vez nos desdoblemos en cuerpo astral y quedemos en el plano astral del planeta Tierra. Sí, puede ser que nos desdoblemos en astral y en vez de entrar al plano astral del planeta Tierra, entremos a los mundos internos propios que tenemos. Decía el maestro Samael, unos son los mundos internos de una ama de casa, otros son los mundos internos de una mujer estudiante o de un hombre trabajador, otros son los mundos internos de una prostituta, otros son los mundos internos de un alcohólico. Cada quien al desdoblarse va a penetrar en sus propios mundos internos. A veces el Padre interno, nuestro real ser interior, nos concede un desdoblamiento consciente. Nos lo concede sin buscarlo, y en vez de ubicarnos en el plano astral del planeta Tierra, nos lleva a nuestros propios mundos internos para ayudarnos a conocer qué es lo que tenemos en nuestros mundos internos.
Lógicamente, los mundos internos, de acuerdo al subconsciente de cada persona, van a ser diferentes. Unos son los mundos internos de un alcohólico, otros los mundos internos de una prostituta, otros los mundos internos de una ama de casa, de un hombre trabajador. Y a veces, al desdoblarnos en astral, no entramos al plano astral del planeta Tierra, sino que entramos a nuestros propios mundos internos. Había dicho que si queremos nosotros buscar el desdoblamiento astral, basta con que apliquemos el vivir en el aquí y ahora, no proyectar la mente hacia el futuro, ni una hora, ni un segundo después, ni siquiera al pasado, una hora atrás, para que los desdoblamientos se realicen en forma espontánea. Yo recuerdo a los 18 años, cuando empecé la universidad, era hijo de familia, no tenía preocupaciones, no tenía pendientes, pues era una vida muy cómoda. ¿Qué preocupaciones podía tener? Ninguna. Entonces me propuse vivir en el aquí y ahora, no proyectarme al futuro ni siquiera un minuto, una hora, ni al pasado, una hora atrás. Y créanme, los desdoblamientos se daban en forma consciente, sin realizar ningún esfuerzo, ninguna de las prácticas que el maestro Samael da. Son varias prácticas, más de 10 prácticas que da para el desdoblamiento consciente. Pero lo más efectivo es vivir en el aquí y ahora y no proyectarnos al futuro ni vivir en el pasado. Si así vivimos todos los días, te aseguro que en una semana se van a estar dando desdoblamientos espontáneos, naturales. ¿Por qué? Porque los sueños son propios del subconsciente. Si nosotros vivimos en forma consciente durante todo el día, entonces el desdoblamiento se va a dar en forma natural y espontánea, porque el subconsciente se ha vuelto consciente. Queda esa vibración durante todo el día y es lo que nos queda durante el sueño. De hecho, una de las claves para desdoblarnos en astral es hacernos conscientes de cuál es nuestro estado emocional y nuestro estado intelectual. Si está alterado, si está deformado nuestro centro emocional por algo equivocado que hayamos vivido durante el día. Pero si vivimos en forma consciente, de instante en instante, de momento en momento, nada hacia el futuro, nada hacia atrás, el desdoblamiento se va a dar en forma consciente. Hay una frase dentro del conocimiento hermético que dice: donde esté nuestra mente, va a estar nuestra conciencia. Y eso lo tenemos que tener grabado. Donde esté nuestra mente, va a estar nuestra conciencia. Si nuestra mente está en la olla de frijoles que quedó ahí en la casa, pues allá va a estar la conciencia. Si quedó en el carro, si lo parqueamos mal, si se lo van a robar, allí va a estar la conciencia. Si estamos cumpliendo mal con nuestro trabajo y nuestra mente está con el cliente fulano que va a venir, o quizás va a pasar algo, se va a molestar porque no tenemos el trabajo, nuestra conciencia ya está. O sea, tenemos que ubicar la conciencia en el aquí y ahora y en el lugar en donde estamos. No debemos, como equivocadamente hace mucha gente, dividir la clave, la atención en la clave sol, sujeto, objeto y lugar, porque eso te da identidad como ego, como mí mismo, y te crea cierta energía en el lugar en el que estás y lo que estás haciendo. O sea, te ubica más como entidad, ¿sí? Tenemos que decir que el correcto recuerdo de sí, o la íntima recordación de sí mismos, no es ubicarnos en el sujeto, objeto y lugar, o sea, sino recordar a nuestro real ser. Tenemos que reconocer que nada en el plano físico vale más que nuestro real ser. Entonces la íntima recordación de nosotros mismos es recordar a nuestro real ser, no dividirnos en sujeto, objeto, lugar, quién soy, dónde estoy, qué estoy haciendo, porque eso nos da fuerza como entidad, como individuo, como yo, como agregado. Hay miles, cientos de miles de gnósticos que quedan enfrascados con la conciencia dormida por esa clave. Es buena cuando el estudiante va empezando, pero después de 3, 4 meses que tenemos que trascenderla y tenemos que empezar a adquirir ese amor hacia el Padre, esa íntima recordación hacia nuestro real ser, ¿sí? Porque es lo que nos va a ubicar. O sea, les voy a platicar una anécdota. Un estudiante cada rato se enojaba al salir de su trabajo porque quedaba a su hermana de traerle el carro y estacionarlo, y ya luego se lo dejaba, se iba. Él traía llaves, tanto como ella. Entonces se molestaba.
Entonces durante todo el día estuvo la íntima recordación, entre comillas, de sí mismo. Pero esa íntima recordación de sí mismo es un error, o sea, es la íntima recordación de nuestro real ser, no íntima recordación de sí mismo. Y dice que salió de su trabajo y se paró en la banqueta a esperar a que su hermana le trajera el carro. Y decía, no me voy a enojar, sujeto, objeto y lugar. ¿Quién soy? Soy fulano de tal, estoy aquí esperando el carro. Sí, ese es el objeto, el lugar, estoy en la banqueta, estoy esperando a mi hermana para que me traiga el carro. Sujeto, objeto y lugar. Y enfrascado y embotado en esa clave para principiantes, esperando a que llegara su hermana. Y cuando se olvidó del sujeto, objeto y lugar, que es la íntima recordación, y cuando se puso en el aquí, se dio cuenta que el carro ahí estaba parqueado desde que salió, pero como estaba enfrascado en el sujeto, objeto y lugar, no se dio cuenta. O sea, tenemos que trascender esa clave, y la íntima recordación es hacia nuestro real ser, ¿sí? Él no se daba cuenta, pero estaba enfrascado en el pasado. La mente estaba enfrascada en el pasado, que ya le había fallado su hermana y había llevado tarde el carro. Tenemos que partir de eso, no enfrascarnos en el pasado ni en el futuro, en el aquí y ahora. La mente donde esté, ahí va a estar la conciencia, ¿sí? Y les aseguro que en 7 días se van a dar desdoblamientos espontáneos. Basta con acostarnos, el cuerpo físico se va a dormir y va a venir un desdoblamiento espontáneo y natural, sin necesidad de ninguna clave, ¿sí? Hasta aquí está más o menos entendido todo. Oiga, nada más el desdoblamiento se puede hacer cuando el cuerpo físico está dormido. Sí, de hecho, todo el mundo se desdobla en astral, pero en forma inconsciente. Sí, la cuestión es hacerlo en forma consciente. Pues ya cuando ya sabes el desdoblamiento, puedes ir a lugares en los que tú quieras ir. Exacto. Fuera de la ciudad. A donde quieras, o sea, basta con que tú visualices un lugar que hayas estado en el DF, lo visualizas en tu mente y con la voluntad, ¡pum!, ya estás allá. No, aunque no hayas estado en algún lugar, pero quieres tú estar en ese lugar, puedes llegar. Así es, así es, así es. Entonces, hay una cosa muy curiosa, ahí rigen 24 leyes menos en el astral. El verbo no hace falta. Todo es a través de la mente, de intuitos. Pareciera que se depositan ahí las respuestas a las preguntas. No se requiere de verbo, de palabras. Precisamente ahí es donde entra el tener una mente normal, una mente individual. Porque si tenemos una mente enferma que se está proyectando al futuro, si tenemos una mente enferma que se proyecta al futuro o se queda en el pasado, al momento de desenvolvernos en el astral, no nos vamos a desenvolver en forma correcta, porque ahí no existe el verbo. Ahí todo es intuitos, las respuestas y las preguntas, el verbo que normalmente usamos en el día, aquí en el plano físico, en el astral todo se vuelve intuitos. Yo quiero decir algo, sin pronunciar, sin mover los labios, se deposita en tu cerebro. Tú me dices una respuesta, sin pronunciar los labios, se deposita en mi mente. Exacto, o sea, pero para eso hay que tener una mente normal, una mente que esté viviendo en el aquí y ahora, sin proyectarse un segundo, un minuto más adelante, ni un minuto, ni un segundo atrás. Y las personas que viven en el aquí y ahora pueden comunicarse así, de esa forma, como está diciendo. Exacto, sí, así es. Y por eso es que se requiere para el astral, decía el maestro Samael, tener mente de niño. Un niño, si se fijan, él vive en el aquí y ahora. Tú lo puedes regañar, lo puedes golpear, y a los 5 minutos te está sonriendo, porque él no se enfrasca en el pasado. O sea, a los 5 minutos te sonríe, aunque le hayas hecho mala cara, aunque lo hayas maltratado emocionalmente. A los 5 minutos él ya lo olvidó y te mira y se sonríe. Sí puede quedar un poco enfrascado emocionalmente, pero la mayoría, cualquier cosa, se libera de eso.
Entonces tenemos que ser niños, o sea, y qué mejor forma si no ser como ellos, o sea, en el aquí y ahora, no enfrascarnos en el pasado ni en el futuro, ¿sí? Todo es a través de intuitos, y a eso se debe que muchas veces hay personas que contactan a seres de otro planeta en el cuerpo astral, y todo es a través de intuitos, todo se deposita en la mente. De ahí la necesidad del trabajo psicológico, o sea, que vivamos en el aquí y ahora. Todas las claves del mundo no nos van a servir para el desdoblamiento astral si no sabemos ubicarnos en el aquí y ahora. Créanme, cuando tenía 18 años me apliqué al aquí y ahora, a no permitir un pensamiento siquiera, a no permitir que mi mente se fuera a otro lugar que no fuera el lugar en el que está mi plano físico, y se daban desdoblamientos espontáneos, naturales, ¿sí? Ahorita estamos todos con la conciencia dormida porque nuestra mente anda vagando por todos lados. Si anotamos en una libreta a dónde se va nuestra mente durante todo el día, créanme, nos acabamos las hojas. Nos acabamos las hojas de estar anotando a los lugares a donde nuestra mente se fue y con las personas a las que se fue que no están aquí. Entonces, de ahí la necesidad, pues, del trabajo psicológico, de crear una mente normal. Crear una mente normal para poder entonces conocer todos los misterios. Una mente que es anormal, que no vive en forma consciente aquí y ahora, o sea, imposible que se le develen los misterios, que se le develen los secretos, que conozca todos esos misterios del plano astral. Decía en la clase pasada que, bueno, no se la di a ustedes, se la di a otra persona, que el plano astral sí tiene 7 subplanos. Hay planos superiores que pertenecen a los seres de conciencia despierta, y hay planos inferiores que pertenecen a todos aquellos que vibran de acuerdo a las infradimensiones. Los delirium tremens que tienen los alcohólicos, los drogadictos, no es otra cosa que su cuerpo astral queda en la primera zona infradimensional, que es el bajo astral. De los 7 subplanos que tiene el plano astral, el primer plano, el más inferior, está regido por 96 leyes, el doble que las del plano físico. Y es ahí donde se llevan a cabo las pesadillas, los delirium tremens de los drogadictos, los alcohólicos. Se activan ciertos chakras, ¿sí?, del bajo vientre, y si gira en forma positiva los chakras, nos conecta con planos superiores divinales. Pero si estamos influenciados por drogas, por alcohol y por música afrocubana, por música que se da en música electrónica que se da en los antros, todo eso, créanme que los chakras giran en forma inversa y nuestro cuerpo astral queda polarizado, y cuando salimos en astral, pues vemos regiones infradimensionales. Pero esas regiones infradimensionales son nuestros propios mundos internos. Por eso les decía que a veces el Padre nos concede penetrar, nos concede desdoblarnos en astral, ¿sí? Nos concede desdoblarnos en astral. Entonces, lo único que hace es mostrarnos cuáles son nuestros mundos internos. Lo que hace es, si somos demasiado fornicarios, demasiado adúlteros, nos vamos a desdoblar en astral y vamos a ver a nuestro lado a una entidad. Vamos a ver una entidad, quizás a un ser, a un monstruo que es con el que copulamos, ¿sí? Porque nuestro cuerpo astral está vibrando de acuerdo a ese subplano que es infradimensional. Esa es la primera infradimensión del mundo astral, el limbo, el bajo astral, ¿sí? Normalmente en la Divina Comedia, cuando se habla de las infradimensiones, se habla de 32, tiene 32 capítulos para explicar lo que es el infierno en la Divina Comedia. Son 32 capítulos, porque el 33 está formado por el bajo astral. Entonces, más arriba, en el segundo y tercer y cuarto subplano, son planos inferiores también, y ahí existen templos de magia negra. Todas las personas que se dedican a la degeneración vibran dentro de esos subplanos.
Pero personas muy espirituales que están enfocadas en la oración, en la meditación, en la eliminación de sus defectos psicológicos, vibran en los planos astrales superiores. Personas que hacen el bien a la humanidad vibran en los planos astrales superiores. Ahora, los que hacen el mal también tienen su plano planos inferiores, abajo. planos bajos del astral. La primera zona infradimensional es el limbo, y es la antesala del infierno, ¿sí? Entonces, en una ocasión, quiero decirles que yo estaba meditando, como dice ahí Fernando Moya, con mi pequeña fracción de conciencia que tengo, pequeñísima fracción, y iba a iniciar una plática, una conferencia, y meditando percibí que una nube así oscura, vaga, vaporosa se acercaba flotando hacia la puerta de mi casa, que era la asociación. Y se acercó esa nube así vaga, vaporosa, lúgubre, y se acercó a la puerta y escuché toc, 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 tocaron la puerta. Entonces yo me desperté y era una estudiante. Eso me hizo ver que esa estudiante no estaba sublimando su energía sexual, no tenía un cuerpo astral formado. Su cuerpo astral era vago, frío, oscuro, tétrico, ¿sí? Porque no estaba sublimando su energía. Cuando el estudiante empieza a sublimar su energía sexual, el cuerpo astral empieza a acumular luz. Hay corpúsculos de luz que se pueden percibir en el cuerpo físico sobre la piel cuando uno termina de transmutar o se despierta en la mañana. Corpúsculos de luz. Esos corpúsculos de luz son los que van dando forma al hombre solar. Son los que empiezan a dar forma a ese cuerpo astral, ¿sí? Entonces, uno tiene un cuerpo astral cuando sabe que lo usa y se puede uno desdoblar. No tenemos un cuerpo astral, tenemos que darle forma a través de esa sublimación de la energía sexual de la que vamos a hablar en la siguiente clase. Ahora, por lo general, la gente que se desdobla en cuerpo astral es una gente de mente sencilla, de mente humilde, de mente simple, que vive en el aquí y ahora, que no se complica la vida con la mente, ¿sí? Porque recuerden, donde esté nuestra mente va a estar nuestra conciencia, ¿sí? Y por lo general, personas muy humildes que viven en la sierra, en los ranchos, en el campo, no solo se desdoblan en astral, sino que hay un procedimiento que es el nahualismo. El nahualismo o los estados yinas, que una vez que se sale en cuerpo astral, se puede invocar el cuerpo físico, llamarlo, atraerlo. Y nuestro cuerpo físico, cuando vemos, dice el maestro, cuando vemos unas esferas rojas que entran en la parte del cráneo, por la glándula pineal, por la cabeza, cuando vemos que entran y sentimos un peso en los hombros, es porque nuestro cuerpo físico ya se sumergió en la quinta dimensión. Los famosos nahuales que se habla en la sierra, que se convierten en lobos, en perros, en leones, etcétera, pues son seres, hombres de una mente muy simple, muy sencilla, ¿sí? Que logran desdoblarse y logran dominar ese nahualismo o los estados yinas, que es meter el cuerpo físico dentro de la quinta dimensión. Dice el maestro Samael que él en una ocasión, él se desdobló en astral y logró atraer a su cuerpo físico y meterlo dentro de la quinta dimensión. Entonces flotó. ¿Por qué? Porque está regido por 24 leyes, no rige la ley de gravedad. De hecho, ese milagro que Jesús caminó sobre las aguas, lo hizo sumergiendo su cuerpo físico en la quinta dimensión. Primero salir en astral y luego atraer su cuerpo físico hacia el astral. Ese milagro de que dio de comer a 5,000 gentes cuando había nada más unos cuantos pescados y unos cuantos panes, era un fenómeno que lo hizo dentro del mundo astral. En el mundo astral, si ustedes están soñando y dicen, caray, se me hace que estoy en cuerpo astral, y se jalan el dedo de la mano, verán que se estira y luego lo sueltan y vuelve a incorporarse.
porque es menos material, menos es una vibración mucho más elevada. Entonces, si ustedes alguna vez dicen estoy soñando, entonces jálense el dedo y van a ver que se estira, y ya con eso van a adquirir conciencia y se van a poder desdoblar a cualquier parte, moverse a cualquier parte. ¿Sí? La multiplicación de los panes y los peces fue un fenómeno Ginas que lo hizo el Maestro Jesús, pues para dar de comer a multitudes. Hay fenómenos que realizan los grandes maestros que están autorrealizados. Pedro, cuando lo encarcelaron, atravesó la pared física porque su cuerpo físico lo metió en la quinta dimensión. Si ustedes salen en cuerpo astral, en una ocasión me pasó, abrí la puerta de mi casa para salir de la casa y la dejé abierta. Caminé unos pasos y volteé hacia atrás y vi que la puerta se regresó sola, se cerró sola. ¿Por qué se cerró? Porque mi cuerpo astral, al agarrar la perilla y abrir la puerta, abrí la parte astral de la puerta. Todo en el planeta físico tiene su parte astral. Con mi cuerpo astral abrí la parte astral de la puerta. Entonces salí, y cuando volteé, el cuerpo astral de la puerta se regresó y se incorporó. Así como nuestro cuerpo astral regresa a nuestro cuerpo físico, si ustedes en astral mueven algo, un objeto que está sobre la mesa, y caminan y después voltean, ese objeto se va a regresar a donde estaba, porque ahí está la parte física. ¿Sí? Claro, si se sumerge el cuerpo físico dentro de la quinta dimensión, entonces se puede llegar a atravesar cualquier parte física. ¿Sí? El maestro Samael dice que en una ocasión sumergió su cuerpo físico en la quinta dimensión y se fue flotando y recorrió kilómetros y llegó a un rancho, a un montón de casas que están por allá en la sierra, y flotando lo vieron los habitantes de ahí. Pensaron que era un demonio, un diablo, algo, porque pues un hombre que venga flotando, oye, pues piensan que es el diablo. Entonces dice el maestro Samael que ellos empezaron a orar, a hacer rezos y a decir plegarias. Dice, crearon un campo magnético con la oración, dice que lo hicieron perder el estado de Ginas. Entonces dice que quedó dentro del plano físico, perdió su estado de Nahual, su estado de Ginas, lo perdió y quedó adentro de una casa, y los hombres vinieron sobre él con palos, machetes, porque pensaban que era un ser negativo. Entonces dice el maestro que se repegó contra la pared, y ya cuando los tenía encima hizo un esfuerzo y logró sumergir su cuerpo otra vez, y atravesó la pared escapando de los hombres. Pero dice, me alcanzaron a dar un golpe, dice, con un palo en el brazo, y duré mucho tiempo, dice, con mi brazo inflamado, que si yo no hubiera alcanzado, dice el maestro Samael, a meter mi cuerpo físico otra vez en la quinta dimensión, me hubieran matado. Lo hubieran matado a palos, a machetazos. Pero logró sumergir otra vez su cuerpo y atravesó la pared física. Entonces, tenemos que repetirnos durante el día, dice el maestro, para empezar a despertar conciencia. Tenemos que repetirnos, ¿estaré soñando o estoy en el plano físico? Si vemos alguna cosa rara, un amigo que hace años no veíamos, un accidente, algo raro que no sea de todos los días, en ese momento hay que estirar un dedo, hay que jalar un dedo y observar qué pasa, ¿no? Y observar la respiración para estar en el aquí y ahora. Si no se estira, es que estamos en el plano físico. O bien irse a otra habitación y dar un pequeño salto. Si te quedas flotando, entonces estás en el astral. Si das el salto y caes al piso, entonces no estabas en el astral. La cuestión es que con esto se va a hacer un hábito, y cuando estemos soñando y vemos algo raro, soñando algo raro, lo vamos a hacer, vamos a estirar el dedo y vamos a dar el salto
Y si estamos en el astral, se va a estirar o vamos a quedar flotando. Son las claves más simples para empezar a despertar conciencia en el astral. Pues, sí se puede, por ejemplo, alguien que ya tiene mucha experiencia en el desdoblamiento, en el astral, meterse en un cuerpo, por ejemplo, de una águila o... No, en astral meterse, tampoco se va a morir uno jamás, ¿eh? Nadie se ha muerto porque el cuerpo astral esté por allá. Al contrario, regresa y es un esfuerzo que tiene uno que hacer. En el astral, por ejemplo, si te topas con otro cuerpo que también anda en astral y que tenga una pelea o algo y que te deje malherido en astral o algo, no pasa. En el cuerpo físico no te pasa nada. No pasa nada de eso. Sino lo que le suceda al cuerpo astral, al cuerpo físico no repercute. Claro, a veces se fornica en astral y porque la emoción se transmite al físico, también se fornica físicamente. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? O sea, que por ejemplo, es malo que nosotros nos vamos a bailar los fines de semana. ¿Es malo andar ahí en los antros? Irse a bailar los fines de semana. Pues miren, la última vez que a mí me invitaron fue el cumpleaños de una amiga. Entonces pues fuimos a un lugar a bailar. En la noche empecé a tener sueños como si el cielo se volviera de concreto y se fuera a desplomar, como si fuera una masa así de concreto, así un bloque de 2-3 kilómetros, así se siente en el sueño, como si fuera el cielo un bloque de 2-3 kilómetros y se viene encima, ¿no? Y al momento de caer todo se vuelve concreto, así denso. Eran las leyes densas, la densidad de leyes que se corresponde con infradimensiones. O sea, definitivamente el centro emocional se activa en forma negativa. Se activa en forma negativa y uno se polariza por lo menos a la primera infradimensión, que es el limbo. Con medida no. Puede uno ir y divertirse, escuchar música de vez en cuando, pero no agarrarlo de que todos los fines de semana, de que cada 15 días. No, o sea, pues yo tenía meses. Yo tenía fácil 3 meses. 3 meses que no salía a ningún lugar. ¿Sí? Estoy hablando de lugares donde se baila, donde la gente toma cerveza y todo. O sea, la vibración es muy densa. Y fuimos a ese lugar, me llevaron y en la noche pues sí, todo era denso, todo era como concreto. O sea, mi cuerpo astral pues vibró dentro de cierta infradimensión. Sí. No estoy diciendo que sea malo ir a tomar un café, ir a escuchar a un bohemio, a un sí, música en vivo, algo así, en un café, algo así, no. Eso no es tanto. Sí. Pero hay lugares más densos que otros. ¿Otra pregunta? Por ejemplo, si estás soñando que fornicarse un sueño, pues si tú no sabes que es en astral, o sea, fornicas en un sueño, pero es en astral, al cuerpo físico no, o sea, no pasa nada, tiene que ser en astral para que al cuerpo físico le pase también, porque... A veces le pasa, depende de la magnitud, pero lo que el cuerpo astral siente y hace, el cuerpo físico lo resiente también, ¿sí? El cuerpo físico lo resiente. Hay diferentes magnitudes en todo esto. Hay diferentes magnitudes y hay veces, es lo que les comentaba ahorita, que si el cuerpo astral fornica, termina perdiéndose la energía en el físico. Todo depende del grado de emoción. Sí. Para que se logre con la mente, hay que desaparecer los agregados
aquí y ahora. Vivir en el aquí y ahora. Sí. Que la mente no se vaya a otro lado, ni al futuro, ni al pasado, ni con nadie. Donde esté la mente está la conciencia. Si así actuamos de instante en instante a la semana, los desdoblamientos van a ser espontáneos. Aunque forniquemos. No que forniquemos, que hagas el amor. Bueno, es que me estás preguntando algo que no lo he hecho. Si me dices que aunque se fornique y se vive en el aquí y ahora, lo que pasa es que vas a estar penetrando en bajos astrales. O sea, una persona que quiere vivir en el aquí y ahora, cuida que su mente no se vaya a otro lado, porque ahí se va a ir la conciencia, y fornica, ok, va a salir en astral, porque está consciente, pero va a entrar en un bajo astral, ¿sí? ¿Quién sabe con qué te vas a encontrar? ¿Sí? Y la cuestión es hacer a un lado la fornicación para vibrar en esos astrales donde están los ángeles, los devas, los regentes, los grandes maestros, los templos crísticos, porque en el bajo astral está el limbo, está la infradimensión y están los templos de magia negra. ¿Qué te puedes topar ahí en el bajo astral? En el bajo astral, personas que están ya polarizadas en los infiernos, personas que trabajan la magia negra, ¿sí? Todo por la fornicación. O sea, de nada sirve tratar de despertar conciencia si al fornicar vas a estar vibrando en un bajo astral. Pero por eso me interesa más aprender lo otro, porque pues de nada va a servir que estéis de todas formas. Ok, la siguiente clase vamos a hablar sobre lo que es la sublimación de la energía en forma amplia, ¿sí? ¿Tienen otra pregunta? No. Ok, pues nos vemos en la siguiente clase.